Continuamos con la segunda parte de 3 de la unidad número 2, agua y pH. Vamos a revisar el concepto de tensión superficial. La tensión superficial está dada en realidad por las fuerzas de cohesión que se llevan a cabo entre las moléculas de agua. Como vemos en la imagen, las fuerzas de cohesión son las que se generan cuando dos moléculas de agua interactúan entre sí. Y las fuerzas de adhesión son cuando las moléculas de agua interactúan con otro material que no es el agua como tal, como el vidrio, por ejemplo, en el caso de un vaso. Esto explica entonces, en el caso de las fuerzas de cohesión, la tensión superficial. Esta es la interacción líquido-líquido, así se define, y las fuerzas de adhesión son la interacción líquido-sólido. Este sólido, repito, es el material donde se encuentra el agua, el líquido. Las fuerzas de cohesión explican la tensión superficial y la fuerza de adhesión explica la capilaridad, que es el otro efecto que presenta el agua líquida. Todas las moléculas de agua están rodeadas por otras moléculas de agua 360 grados entre sí. Entonces, esas moléculas de agua pueden formar y romper puentes de hidrógeno en forma libre sin ninguna restricción. Pero las moléculas de agua de la superficie solamente pueden establecer puentes de hidrógeno en 180 grados, o sea, a los lados y hacia abajo, porque en la parte de arriba se encuentra ya el aire, ya no hay más moléculas de agua. Entonces, con excepción de la superficie, las demás moléculas de agua no están restringidas a nivel energético, son libres de formar y romper puentes de hidrógeno. Y entonces, por esta razón, se forma una película elástica, como dice aquí en la imagen, muy delgada, que está en la superficie del líquido. Y esta película elástica presenta resistencia para dejar hundir a los objetos, cierta resistencia, por supuesto. Esta resistencia es mayor entre mayor sea el área expuesta en la interfase líquido-aire. Si fuera solamente un área muy pequeña y un peso mayor, el objeto se hunde sin mayor problema dentro del líquido, pero si el área es mayor y el peso no es tan elevado, puede estar como el ejemplo aquí en la foto. Entonces, el agua tiende a cohesionarse, no a dispersarse, y esto en todo momento minimiza la superficie que se encuentra aquí en el líquido. De esta forma, hay una fuerza que es contraria a la fuerza de la gravedad que tiene un el objeto, y repito, si el área es suficiente y el peso no es demasiado, los objetos pueden flotar literalmente sobre el agua, lo hacen sobre esta película elástica que mencionamos, está dada por las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, y esta es la tensión superficial. Aquí vemos otra imagen donde se ilustra lo que les decía, las moléculas de agua de aquí abajo se comportan distinto a las moléculas de agua de la superficie. Estas interactúan con las otras moléculas en 360 grados en forma libre, no están restringidas, pero estas moléculas de aquí que están en azul están restringidas porque aquí no hay más moléculas de agua, entonces solamente pueden formar puentes de hidrógeno con las vecinas de aquí abajo en 180 grados. Y eso hace que estén restringidas en nivel energético y eso genera que en todo momento tiendan a minimizarse la cantidad de moléculas de agua restringidas. Por esa razón, cuando hacemos olas en un vaso con agua, rápidamente las olas, como se generan, la superficie aumenta en los valles y en las crestas, y rápidamente tiende otra vez a emparejarse y desaparecer las olas, porque esto minimiza la cantidad de moléculas de agua restringidas a nivel energético. Vemos aquí otra imagen, es el mismo concepto. Esta molécula de agua en la parte de arriba se comporta distinto a esta molécula de agua en la parte de abajo en el centro. Esta está restringida energéticamente y esta no lo está. Entonces, esto explica las fuerzas de cohesión que generan la tensión superficial sobre la superficie del líquido. El agua también está expuesta, por supuesto, a las fuerzas de adhesión, que dijimos se dan entre el líquido y el sólido, con las que está en contacto. Y esto, la fuerza de adhesión se determina por el tipo de líquido, en este caso el agua,
o el tipo de superficie del sólido, del contenedor del agua. Y su relación determina la forma entonces de la superficie libre de líquido en los contornos de la parte externa del contenedor, me refiero a la pared sólida. Y vemos aquí una comparación entre lo que pasa con el agua y con el mercurio. El agua, entonces, debido a las fuerzas de adhesión, presenta este menisco aquí en la parte donde hace contacto con el vidrio. Esto es debido a la capilaridad. Entonces se genera aquí este incremento, sube aquí el nivel del agua, porque las fuerzas de adhesión y cohesión son similares entre sí, entre las moléculas de agua. En el caso del mercurio, esto no pasa, no se genera este menisco, de hecho, hay una disminución aquí, es en sentido contrario, y esto es debido a que el mercurio posee una fuerza mayor de cohesión que fuerzas de adhesión. Y de hecho, las fuerzas de cohesión del mercurio son unas 6 veces más elevadas que las del agua. Y entonces, las fuerzas de adhesión son menores y eso explica por qué no hay capilaridad en este caso. Las fuerzas de cohesión y la tensión superficial tienen que ver también, dependen de la temperatura en la que se encuentre el agua. Evidentemente, si aumentamos la temperatura del líquido, las fuerzas de cohesión disminuyen y esto disminuye la tensión superficial. Y entonces, el agua que está ya cercana al punto de ebullición presenta la menor tensión superficial comparada con el agua fría, que presenta una mayor tensión superficial. Esto es debido a que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua disminuyen al aumentar la temperatura. Algo también que tiene que ver con las fuerzas de cohesión en la tensión superficial son los detergentes, los jabones. Los jabones, los detergentes utilizados para lavar la ropa, por ejemplo, básicamente lo que hacen es disminuir la tensión superficial, disminuyen las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua en la superficie, en la interfase líquido-aire. Y entonces al bajar la tensión superficial, el agua penetra mejor en la tela, en la lavadora, por ejemplo, y entonces el agua actúa como solvente y es capaz de extraer las manchas y otros compuestos que estén ahí presentes. Entonces así es como funcionan los detergentes, bajando la tensión superficial para facilitar la entrada del solvente, del agua en este caso, a las prendas, a la ropa. Bien, aquí vemos otra imagen de la capilaridad. Esta es el incremento, la altura que se presenta en el ángulo de contacto al poner un tubo estrecho, o sea, un capilar, dentro del líquido. Y esto, dijimos, se explica por las fuerzas de adhesión y por la interacción líquido-sólido que presenta el agua. Bien, el agua interactúa con otras moléculas y tiende a formar, dijimos, puentes de hidrógeno, pero no solamente con otras moléculas de agua, también hay otros elementos que facilitan la formación de puentes de hidrógeno. Y vemos aquí este ejemplo donde vemos el aceptor de hidrógeno y el donador de hidrógeno. Es una imagen de Leninger. Y vemos que se pueden formar puentes de hidrógeno tanto con el oxígeno, obviamente, y el hidrógeno, pero también con el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, esto genera, por ejemplo, en este caso, los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que están presentes en el DNA. También en el caso de las proteínas, se forman estos puentes de hidrógeno. Aquí vemos interacción del agua con otras moléculas. Vemos aquí en gris una molécula de agua y cómo interactúa con otros grupos hidroxilo de otras moléculas presentes. Radical aquí significa el resto de la molécula, se ve nada más el grupo hidroxilo. Entonces, estos hidrógenos interactúan con el oxígeno del hidroxilo y el oxígeno de la molécula de agua con los hidrógenos del grupo hidroxilo. También puede haber interacción con grupos ceto y moléculas de agua, que tenemos dos moléculas de agua interactuando con el oxígeno del grupo ceto. También, por supuesto, con grupos carboxilos. Aquí están estas dos moléculas de agua interactuando con este oxígeno. Aquí hay otra más con el hidrógeno del grupo carboxilo. Y dijimos también con grupos amino. En este caso, los hidrógenos del grupo amino interactúan con los deltas negativos del oxígeno
de las moléculas de agua. Vemos también más interacciones entre un grupo hidroxilo de un alcohol y la molécula de agua. Dijimos un carboxilo, un grupo ceto con moléculas de agua, un grupo peptídico, enlace peptídico, por ejemplo. También aquí vemos interacción entre el carboxilo del enlace peptídico y el grupo amino. Y por supuesto entre las bases nitrogenadas complementarias, en el caso del DNA, como es la timina y la adenina. Generan aquí estos dos puentes de hidrógeno entre sí. Las moléculas biológicas en su mayoría presentan partes polares y partes no polares. Esto implica que sean al mismo tiempo hidrofílicas y también hidrofóbicas. Y esta característica se conoce como moléculas anfipáticas. Las moléculas anfipáticas entonces se distribuyen de diversas formas dependiendo de cómo interactúen con el medio polar, que en este caso es el agua. Tenemos aquí a este ácido graso, la cabeza que es el grupo carboxilo y la cola que son los grupos metenilo, 2CH2. Por lo tanto, el grupo carboxilo es de tipo hidrofílico y la cola es hidrofóbica. Bien, si ponemos a interactuar este ácido graso con agua, si son muchas moléculas de ácido graso, van a ordenarse de la siguiente forma. Generar una película superficial donde la cabeza polar queda viendo al agua y la cola, que es no polar o hidrofóbica, queda hacia el aire. Si hacemos una mezcla con intensidad de estos ácidos grasos, se forman micelas, como vemos aquí, donde la cabeza hidrofílica, repito, queda hacia el exterior. Esta es una esfera, y hacia el centro de la esfera quedan orientadas las colas hidrofóbicas. Y también se pueden formar bicapas si hay suficientes ácidos grasos presentes. Esta bicapa se arregla de esta forma, donde las colas hidrofóbicas quedan orientadas a la otra cola hidrofóbica y las cabezas a la parte externa. Esto genera estabilidad en la bicapa y puede ir creciendo por sí solita cuando hay un mayor número. Bueno, vemos esta tabla de Leininger que nos muestra moléculas de tipo polar, no polar y anfipático. Comenzamos con las moléculas polares, como es el caso de la glucosa. Vemos aquí que los grupos funcionales sombreados en azul son de tipo polar. Entonces los alcoholes aquí en el caso de la glucosa son polares, por eso la glucosa es una molécula polar. La glicina, tanto el amino como el carboxilo son polares. El aspartato, lactato, glicerol, otra vez aquí los alcoholes son de tipo polar. Entonces todas estas son polares. Aquí vemos una molécula no polar como es la cera típica. Toda esta cadena de carbonos, el metilo terminal, estos metenilos, SH, son de tipo no polar, por eso están aquí sombreados en amarillo. Y también esta otra cadena de carbonos son de tipo no polar, entonces la cera es de tipo no polar. Y vemos ya moléculas anfipáticas como la fenilalanina. El caso de la fenilalanina, que es un aminoácido, tanto el amino como el carboxilo dijimos son polares, pero este carbono alfa y este radical, incluyendo aquí el anillo, son de tipo no polar. La fitidilcolina es otra molécula de tipo anfipática, tiene tanto grupos polares como no polares. Bien, aquí vemos la interacción de moléculas de agua. Estas moléculas de agua no están restringidas a nivel energético, entonces dijimos que pueden formar puentes de hidrógeno con todas las moléculas vecinas 360 grados. Pero si hay una molécula de tipo anfipática que está aquí en el agua, entonces dijimos que esta cadena de carbonos es de tipo no polar o de tipo hidrofóbica. Por lo tanto, no interactúa con las moléculas de agua y las moléculas de agua le hacen una especie de jaula alrededor de esta cola de tipo no polar. Entonces, estas moléculas de agua van a estar más ordenadas, por lo tanto, están más restringidas a nivel energético que las otras moléculas de agua que están aquí en este otro sitio. Y entonces esto genera que si agregamos otro ácido graso de este tipo, se van a unir entre sí y esto tiende a disminuir la cantidad de moléculas de agua restringidas en el nivel energético. Aquí tenemos una sola molécula de tipo anfipática y se le hace la jaulita por las moléculas de agua. Dijimos que estas están aquí pegados a la molécula anfipática, están restringidas a nivel energético. Y si agregamos otra molécula más de este ácido graso, también se le va a hacer la jaulita de moléculas de agua, pero tienden a unirse entre sí por interacciones hidrofóbicas. Noten cómo entre estas moléculas ya no hay moléculas de agua presentes, porque en todo momento dijimos el agua tiende a disminuir el número de moléculas de agua restringidas
y para eso lo mejor es que se compacten entre sí, formen clusters, se empiecen a unir y eso genera capas lipídicas. Entonces, la parte hidrofóbica, dijimos, genera moléculas ordenadas o restringidas a nivel energético, y si esto sigue creciendo en más moléculas de ácido graso, se generan estructuras como las micelas en forma espontánea, donde dijimos son de tipo esféricas, y la cabeza polar queda viendo hacia afuera y la cola no polar hacia el centro de la micela. Entonces aquí sin ningún problema las moléculas de agua interactúan con las cabezas polares y ya no están restringidas en el nivel energético, y esa estructura, una micela o un liposoma, y es muy estable en solución. Vemos aquí otro ejemplo de lo que estamos diciendo. Aquí están esos ácidos grasos presentes, fosfolípidos en este caso. Si aumenta el número de ellos, estos rayitos azules representan moléculas de agua restringidas en la zona hidrofóbica. Si aumenta este número, espontáneamente se organizan en forma de micelas, pero si crecen lo suficiente pueden formar membranas bicapas lipídicas. Si estas bicapas lipídicas crecen lo suficiente entre sí, pueden formar liposomas o vesículas. Recuerden, se agrupan entre sí debido a interacciones hidrofóbicas. En realidad no se están uniendo esta cadena de carbonos con la cadena de carbonos vecina, sino que debido a que el agua está rodeando tanto arriba como abajo, tienden a unirse entre sí por este tipo de interacciones, y eso genera entonces el crecimiento de las bicapas hasta formar liposomas como esta vesícula que vemos aquí. Vemos también que el agua interactúa con todos los sustratos que están flotando ahí en el citosol dentro de la célula, incluyendo las enzimas, por ejemplo, que son proteínas que están ahí flotando dentro del ambiente acuoso, y entonces forma esta capa de moléculas de agua alrededor de las enzimas y de los sustratos. Pero entonces, para que el sustrato se meta al sitio activo de la enzima y pueda catalizarse la reacción, esas moléculas de agua tienen que desplazarse de aquí para que ahora sí se estabilice la interacción enzima-sustrato mediante todos los enlaces no covalentes que se generan, donde la enzima reconoce el sustrato específico dentro de su sitio activo. Bien, vamos a ver conceptos como es el de la osmolaridad, que implica el número de moles de soluto presentes en un litro de solución. La osmolaridad con L en vez de R es lo mismo, pero solamente en un kilogramo de solución. Este término no se utiliza tanto, lo van a encontrar por ahí en los libros. La osmolaridad es el término más utilizado. Y ya hablamos también de la normalidad, que es el número de equivalentes gramos de soluto en un litro de solución. Entonces, ¿qué es equivalentes gramo? La cantidad de un elemento compuesto que se puede combinar o reemplazar con otro. Bien, en el caso de la osmolaridad, el principal determinante soluto que la determina es el sodio, que está extracelular. Entonces hablamos de la osmolaridad sérica. El sodio, recuerden, es el principal cation extracelular. Y entonces está mayor concentración en líquido extracelular, y esto también es debido a la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Recuerden que esta bomba sodio-potasio ATP-ASA saca 3 sodios y mete 2 potasios a la célula. Entonces, aquí en el dibujo, la parte de abajo es el citosol y la parte de arriba es el espacio extracelular. Entonces saca los 3 sodios y mete los 2 potasios. Recuerden que el potasio es el principal cation intracelular. Entonces hay un gradiente de potasio, hay más potasio acá adentro que afuera, y el sodio es al revés, hay más sodio fuera que dentro. Entonces, debido a que va en contra del gradiente de concentración, esta intercambiadora, esta bomba, utiliza ATPs para poder trabajar. Aparte del sodio, que es el principal soluto en el suero, tenemos también a la glucosa, la urea, que están presentes. Y vamos a ver cómo se determina la osmolaridad en plasma en nosotros, en el suero. Dijimos que la normalidad enfatiza la naturaleza química de las sales. Por ejemplo, el caso de cloruro de magnesio, que es MgCl2, hay 2 moles de cloro por cada mol de magnesio. Entonces, la normalidad del cloro para el cloruro de magnesio es 2N y para el magnesio es 1N. Esto debido a que enfatiza, dijimos, la naturaleza química de la sal. Bien, la osmolaridad en plasma se define como la concentración de solutos presentes y se mide en milimoles por litro.
Los valores normales van de 270 a cerca de 300 milimoles por litro. Y vemos aquí cómo se calcula la osmolaridad en el plasma en nosotros. Vemos que la fórmula es esta: 2 veces la concentración de sodio medida en miliequivalentes por litro, más la glucosa que está presente en el plasma, medida en miligramos por decilitro, sobre 18, sobre 18 es un factor de corrección, más el nitrógeno ureico sanguíneo, también en miligramos por decilitro, sobre 2.8. Cuando se utilizan milimoles por litro de la glucosa y del BUN, milimoles por litro se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no se aplica el factor de corrección. Ese factor de corrección sobre 18 sobre 2.8 son nada más para los valores en miligramos sobre decilitro. Bien, y también hay otro cálculo que no toma en cuenta el BUN ni otros factores como el potasio, por ejemplo. Toma en cuenta nada más el sodio y la glucosa. Eso le llamamos molaridad efectiva. Es más práctico hacer el cálculo y es un reflejo muy cercano a la osmolaridad real. Entonces vemos aquí 2 veces el sodio en milicovalentes por litro, más la glucosa en miligramos por decilitro sobre 18. Y dije, los valores normales, dijimos, van de más o menos 280 a 295 milimoles por litro. Bien, vamos a ver el ejemplo de la solución fisiológica, la solución de cloruro de sodio al 0.9%. Esta solución fisiológica es muy utilizada en la clínica, en los hospitales. Y vamos a ver entonces cuál es su osmolaridad. Vamos a ver el cálculo. Sucede que para tener una solución al 10% de cualquier soluto, de X soluto, se requiere pesar 1 gramo por cada 10 mililitros. Entonces, para saber cuál es la osmolaridad de esta solución, tenemos que hacer la conversión. Entonces, necesitamos el peso molecular de cloruro de sodio, que es 58 gramos sobre mol. Y tenemos que saber cuántos moles hay en una solución fisiológica, en 1 litro. Y entonces, sacando las cuentas, la conversión, de que tenemos 58 gramos sobre mol, ¿cuántos gramos hay en una solución fisiológica al 0.9%? Entonces, si es al 10% es 1 gramo sobre 10. Si es en 1 litro, hay que multiplicar esto por 1000 mililitros. Entonces ya tenemos cuántos gramos hay de cloruro de sodio en una solución de 1000 mililitros en 1 litro, pero al 10%. Nosotros queremos calcularle al 0.9%. Entonces hacemos una regla de 3 y nos va a dar el valor de gramos presentes en la solución fisiológica al 0.9%. Y entonces sacamos en esos gramos presentes en 1 litro de solución fisiológica al 0.9%, cuántos moles están. Y el resultado es 0.1541 moles por cada litro de solución fisiológica. Entonces, esto equivale a 154 mil equivalentes por litro, que es la osmolaridad de la solución fisiológica. Pero entonces estamos diciendo que la osmolaridad normal en plasma es cerca de 300 miliequivalentes por litro. Y el resultado de este cálculo nos da 154 miliequivalentes por litro. Entonces, este resultado en realidad es hipotónico porque está por abajo de la osmolaridad normal. Entonces, ¿por qué razón la solución fisiológica, que es cloruro de sodio al 0.9%, es realmente fisiológica? El término fisiológico implica que es isotónico, o sea que es la misma osmolaridad que la que tiene nuestro plasma. Pero esta fórmula que hicimos aquí nos dice que en realidad es hipotónico. Entonces, ¿por qué razón estamos diciendo esto? Bien, en cuanto a la osmolaridad, para que se mantenga constante, la concentración de partículas que están tanto dentro de la célula como fuera de la célula tiene que ser la misma. De otra forma, si hay más solutos dentro de la célula, el agua va a tender a entrar de fuera hacia dentro, al interior de la célula por efecto osmótico. En cambio, si tenemos muchos solutos fuera y menos dentro de la célula se deshidrata y el agua sale de la célula al exterior, otra vez debido a razones osmóticas. Bien, entonces dijimos que la concentración de partículas de solutos debe ser igual tanto dentro como fuera de la célula, aunque no necesariamente los solutos sean los mismos. Como ustedes saben, el principal catión intracelular es el potasio, el principal catión extracelular es el sodio, entonces son identidades distintas, pero la suma de estos
es igual a la suma de estos que están aquí afuera. Entonces, en condiciones normales, esto mantiene el balance hídrico. Esto quiere decir que el agua no está en un gradiente transcelular, o sea que el agua no sale de la célula ni entra a la célula. Estamos en un estado de balance hídrico. Aquí vemos otra imagen que muestra los principales cationes y aniones, tanto extracelular como intracelular. Vemos que son distintos obviamente entre sí, pero lo importante, dijimos, es que la suma de ellos sea igual tanto fuera como dentro. Entonces, esto anula el efecto osmótico y por lo tanto la célula no se deshidrata y no se... entonces, si tuviéramos un incremento de sodio en el líquido extracelular, esto aumenta la osmolaridad fuera comparada con la interior. Entonces, esto hace que el agua salga de la célula y la célula se deshidrate. Al revés, si tenemos poco sodio fuera, esto hace que el agua entre a la célula porque hay más sodio, más solutos en el interior de la célula. Entonces, por efecto osmótico, el agua se mete a la célula y la célula se hincha y se sobrehidrata. Entonces, esto es la presión osmótica, es la que atrae al agua y dijimos que depende solamente del número total de partículas de soluto por unidad de volumen de solvente. Pero algo muy importante es que el peso molecular, tamaño y forma de las partículas son irrelevantes. Nada más es el número de solutos presente, eso determina hacia dónde se va el agua y dijimos en un estado de balance tiene que ser igual a osmolaridad a nivel extracelular, o sea, en plasma, que la que está dentro de la célula. Recuerden la definición de ósmosis, el paso de solvente a través de una membrana semipermeable, de donde hay menos a donde hay más soluto presente. Entonces, este efecto osmótico hace que el agua salga o entre a la célula cuando las concentraciones de soluto no son iguales dentro y fuera. Bien, vamos a ver esta imagen que muestra cómo se regula la osmolaridad en el cuerpo humano. Empezamos con un escenario de deshidratación. Entonces, imagínense que ingerimos mucha sal o que hay un exceso de sudoración. Entonces, alguien está trabajando en el campo, en el sol, se deshidrata, no consume líquidos y entonces el contenido de agua en la sangre es bajo. El cerebro detecta esto en los osmorreceptores hipotalámicos y se produce más hormona antidiurética ahí en el hipotálamo. Sale a través de la neurohipófisis a la circulación sanguínea y esta hormona genera que el riñón absorba más agua. Esto hace que la orina disminuya y que aumente más el volumen circulante, volumen extracelular. Entonces, si todo funciona bien y la agresión o la deshidratación no fue muy intensa, se restablece otra vez el contenido de agua normal en la sangre. El otro escenario es cuando ingerimos demasiada agua, el contenido de agua en la sangre es muy alto, entonces el cerebro detecta esto y cancela la producción de hormona antidiurética, entonces el riñón ya no reabsorbe tanta agua y aumenta la producción de orina. Entonces se elimina agua por la orina de forma tal que el contenido de agua en plasma regresa a valores normales. Esto depende, por supuesto, que las agresiones no sean tan intensas y que el riñón esté trabajando de forma normal. Pacientes diabéticos con insuficiencia renal, ahí el escenario sería distinto y habría que tener cuidado con este tipo de respuestas porque no se generan en forma. Bien, vamos a ver esta imagen acerca del tipo de soluciones. Aquí vemos una célula con sus solutos en el interior y solutos en el espacio extracelular. Dijimos que en un estado isotónico es la misma cantidad de solutos dentro y fuera, por lo tanto no hay movimiento de agua neto porque no hay efecto osmótico. Entonces, cualquier solución que tenga una osmolaridad igual a la del plasma se llama isotónica, como la que hicimos el cálculo en la solución fisiológica. Pero si la célula está en un ambiente hipertónico, eso quiere decir que hay más solutos fuera que dentro. Entonces, por lo tanto, el agua sale por ósmosis hacia el exterior y esto deshidrata a la célula. Al contrario, si la célula está sometida a un ambiente hipotónico, hay más solutos dentro que fuera. Por lo tanto, el agua entra a la célula a través de la membrana y eventualmente, si el efecto sigue, la membrana se distiende y puede reventarse.
y esto es un estado de sobrehidratación. Bien, aquí vemos un esquema que nos muestra cómo se regula los niveles de osmolaridad en sangre. En sangre es parecido al que vimos hace 2 o 3 diapositivas. Y estamos con un estado de hipertonicidad, por ejemplo, como estamos aquí en la parte de arriba, hay deshidratación. Dijimos que el hipotálamo regula la osmolaridad, entonces hay receptores, hormoreceptores en el hipotálamo que se estimulan. Y hay dos mecanismos básicos. Uno dijimos es la hormona antidiurética o antidiurética vasopresina, ABP por siglas en inglés. Se libera esta hormona y esta hormona induce retención de agua a nivel renal y esto eventualmente lleva a la isotonicidad. Pero también otro mecanismo es la sed. Aumenta la sed por parte del hipotálamo y si el sujeto tiene acceso a agua, se consume el agua y esto hace que la tonicidad disminuya un poco. En el caso contrario, cuando hay hipotonicidad, por ejemplo, un estado de sobrehidratación, cuando se consume demasiada agua, esto puede pasar en pacientes psiquiátricos, están consumiendo agua todo el tiempo. Aquí hay inhibición de los receptores, hormoreceptores a nivel hipotalámico, entonces baja la producción de hormona antidiurética, baja la sed, hace que ya no haya tanta ingesta de agua y el riñón elimina el exceso de agua por orina y eso eventualmente lleva a la isotonicidad. Bien, vamos a hablar de la ionización del agua. Eh, Sucede que las moléculas de agua pueden estar formando puentes de hidrógeno, dijimos, y rompiéndose en forma constante, pero en ciertas ocasiones cuando se genera un puente de hidrógeno, como vemos en la imagen, un hidrógeno de una molécula de agua puede ser unido a otra molécula de agua que está aquí. Formarse el puente de hidrógeno entre el delta negativo del oxígeno y el positivo del hidrógeno, es probable que en número limitado de moléculas de agua el oxígeno atraiga el hidrógeno y se salga de la otra molécula de agua. Entonces, eso genera ionización. Recuerden que un ion, por definición, presenta deltas. Los deltas son cargas parciales. Entonces, la nave electrónica se distribuye en forma asimétrica. Y vemos en este caso que tenemos una molécula de H3O, tiene 3 hidrógenos, tiene una carga positiva, y este es un ion hidronio. Y tenemos aquí un ion hidroxilo. Este ion hidroxilo tiene una carga negativa, porque entonces predominan los deltas negativos del oxígeno, porque solamente hay un hidrógeno presente, entonces este es un ion con carga negativa. Sucede que en un momento dado en un vaso con agua, 0.000001% de las moléculas de agua van a estar ionizadas como ion hidronio, como ion hidroxilo. Y esta reacción, como vemos, es reversible. También un ion hidronio puede unirse con un hidroxilo y formar dos moléculas de agua ya estables. Aquí vemos esta imagen de Leninger de la escala del pH. El pH se define como la concentración de iones hidrógeno eh, o el potencial de iones hidrógeno. Y recuerden que es una escala logarítmica. Entonces, como son concentraciones muy bajas, se utiliza una escala logarítmica. De forma tal que niveles altos de pH en realidad representan niveles más bajos de iones hidrógeno o de hidrogeniones. Aquí vamos en la primera columna de la tabla, de esta tabla de Leninger, cuál es la concentración molar de hidrogeniones o iones de hidrógeno. Y vemos que va disminuyendo. Estos son valores muy bajitos de hidrogeniones. Entonces, una concentración de 10 a la menos 7 molar de hidrogeniones corresponde a un pH de 7. Una concentración de 10 a menos 14 corresponde a un pH de 14. Y 10 a la menos 1 corresponde a un pH de 1. Entonces, en pHs bajos hay más hidrogeniones que en pHs altos. Por lo tanto, del 7 para abajo hablamos del rango ácido y de 7 para arriba del rango álcali o alcalino. Es muy importante notar que hay una escala correspondiente, que es la escala del pOH, que nos habla de la concentración de iones hidroxilo. Entonces, aquí esta escala del pOH siempre es complementaria a la escala del pH. Por ejemplo, tenemos un pH de 3, tenemos un pOH de 11. ¿Por qué? Porque cuando hay una concentración de 10 a la menos 3 de hidrogeniones, hay una concentración de 10 a la menos 11 de iones hidroxilo. Entonces siempre es complementaria, de forma tal que la suma de ambas es 14. Si tenemos un pH de 5, tenemos un pOH de 9. Un pH de 7, pOH de 7.
un pH de 11, tendríamos entonces un pUH de 3. Como dice aquí el pie de tabla, en todos los casos pH es igual, pH más pUH es igual a 14. El pH se define como la concentración, el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. El pUH, por lo tanto, es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. Eh, ¿De dónde sale ese 14, que es la suma siempre en ambas escalas? Tanto de la escala de pH como la escala del pOH. Esto se llama principio de equilibrio del agua, o KW, que se conoce también como producto iónico del agua. KW entonces se define como concentración de iones hidrógeno por concentración de iones hidroxilo es igual a 10 a la menos 14. Vamos a ver de dónde sale este producto del agua y cómo se puede aplicar. Bien, vamos a comenzar con esta imagen que tiene aquí la fórmula del agua en su estado asociado, H2O. Entonces, si esta molécula de agua se disocia, lo va a hacer en un ion hidrógeno y en un ion hidroxilo. Entonces van a estar ionizados. Dijimos que este tiene carga positiva y se comporta como ácido, y este carga negativa y se comporta como base. Entonces, si tenemos una molécula de agua solita y se disocia, tenemos H más OH menos. Y esto reversible, dijimos, también puede asociarse y formar una molécula estable de agua. Pero ya habíamos visto que si tenemos dos moléculas de agua, pueden interactuar entre sí por puentes de hidrógeno y se ionizan y generan un ion hidronio y un ion hidroxilo. Entonces, de forma tal, les decía que en el agua pura a 25 grados centígrados siempre tenemos formas ionizadas de moléculas de agua en cualquiera de estas tres formas: ion hidroxilo, ion hidrógeno o ion hidronio. Siempre van a estar presentes. Para la escala del pH, estos son los importantes. La escala del pOH, estos son los importantes. Recuerden también que esta reacción es reversible. Tanto se asocian, o sea, del lado derecho al izquierdo, como se disocian, o sea, del lado izquierdo al derecho. Bien, aquí vemos una reacción en cadena de ionización del agua. Vemos aquí arriba un ion hidronio que cede a un protón a este ion, esta molécula de agua que está aquí presente. Es una molécula de agua estable. Entonces, estas flechas rojas representan salto de protones. Entonces, este protón que está aquí se va a otra molécula de agua. Entonces, este ion hidronio queda ya como H2O, pero esta H2O se transformó en un H3O. A su vez, este hidrógeno se viene para acá y genera que este H2O se convierta en H3O, y el brinco sigue aquí de protones, protones, y entonces el agua que acepta un protón se convierte en un ion hidronio. Entonces, esta es una reacción en cadena que les decía, todo el tiempo está pasando en una cantidad muy pequeña, pero está presente, de moléculas de agua en el agua pura a 25 grados centígrados. Por definición, recuerden, el agua pura a 25 grados centígrados tiene un pH de 7.0 y un pUH equivalente de 7.0. Y entonces, la constante de equilibrio, o KEQ, depende de la tasa o de la constante de tanto disociación como asociación. Entonces, eso se llama constante de ionización del agua, constante de equilibrio, que se conoce como KEQ. Dijimos, aquí está en su forma asociada, a la derecha está en su forma disociada como hidrogenio y también el hidroxilo. Entonces, este es el ácido y esto es la base. Y esta constante de disociación explica cuántas moléculas de agua están en forma asociada o disociada. Entonces, para conocer la constante en esta reacción, simplemente despejamos para la constante. En el numerador queda concentración del agua en forma disociada, o sea, los iones, y en el denominador en su forma asociada, su concentración. Entonces, esto nos daría la constante de equilibrio que está aquí en el centro de la reacción. Sucede que 1 gramo de agua contiene 3.33 por 10 a la 22 moléculas. Eh, ya se sabe, esto es una constante. Y les decía que la probabilidad de que existan como iones hidrógeno, o sea, en forma ionizada, es muy bajita. Es solamente de 1.8 por 10 a la menos 9. De todo este mundo de moléculas de agua en 1 gramo, solamente 1.8 por 10 a la menos 9, perdón,
van a estar ionizadas como ion hidrógeno. Y dijimos que aunque la probabilidad de que se formen los iones es muy bajita, el impacto que esto genera en las propiedades del agua es muy alto. ¿Por qué? Porque esto determina el pH del agua. Entonces, aunque sean muy poquitas moléculas de agua ionizadas, sus repercusiones son muy grandes. Vamos a hablar del principio de ionización del agua. Recuerden que el peso molecular del agua es de 18 gramos sobre mol. Por lo tanto, para tener un mol completo de agua necesitamos 18 gramos. Y en un litro que pesa 1000 gramos, ¿cuántos moles tenemos? Entonces dividimos 1000 sobre 18 y sucede que el agua pura a 25 grados centígrados en un litro contiene 55.5 moles. Entonces dijimos que la posibilidad de que exista en forma ionizada, o sea, el ion hidrógeno, el hidrogenión, es de solo 1.8 por 10 a la menos 9. Entonces se puede saber, se puede calcular cuántos hidrogeniones tenemos debido a su probabilidad en esa concentración de agua en tantos moles que existen en un litro. Y el resultado es 1 por 10 a la menos 7 moles sobre litro. De ahí viene el pH en el agua pura a 25 grados centígrados, que es de 7. Y dijimos equivale a una concentración de hidrogeniones de 10 a la menos 7. Entonces de aquí sale la escala del pH, la escala del pH. El resultado entonces es 1 por 10 a la menos 7 moles sobre litro de agua. Y tenemos la forma ionizada como hidrogenión. Esto equivale entonces a un pH de 7. Dijimos 10 a la menos 7 equivale a un pH de 7 y por lo tanto también un pOH de 7 con 10 a la menos 7 concentración de iones hidroxilo. Bien, vamos a ver entonces de dónde sale ahora sí el valor de 14, que es el de la escala del pH y el pOH. Y retomamos la ecuación general donde tenemos el agua en su forma asociada a la izquierda y disociada a la derecha. Aquí está ionizada. Entonces dijimos que lo que determina si está en forma asociada o disociada es la constante de equilibrio. Entonces despejamos para la constante de equilibrio y quedaría así. Forma disociada en el numerador y forma asociada en el denominador. Vamos a sustituir, ya que hicimos el cálculo, la concentración del agua a nivel de moles, y esto equivale a 55.5 molar, son moles sobre el litro, en un litro de agua. Ponemos este valor en el denominador, y ahora retomamos la concentración de la forma ionizada. Dijimos que en el agua pura, a 25 grados centígrados, es de 10 a la menos 7, tanto para hidrogeniones como para iones hidroxilo. Entonces quedaría en el numerador 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7 sobre 55.5 molar. Entonces, haciendo este cálculo, esta división, el resultado es que la constante de equilibrio es igual a 1.8 por 10 a la menos 16 molar. Repito, para el agua pura a 25 grados centígrados, que tiene por definición un pH de 7. Entonces, pasamos el denominador 55.5 al lado izquierdo de la ecuación. Recuerden que el signo de igualdad define el lado derecho o lado izquierdo de la ecuación. Como aquí está dividiendo, la pasamos multiplicando y quedaría así. 55.5 molar por constante de equilibrio es igual a forma ionizada del agua. Y esto habíamos dicho es igual a producto de ionización del agua, KW. Entonces, rearreglando esto, quedaría que KW es igual a forma disociada, o sea, producto de ionización. Y esto dijimos es igual a esto por esto, que quedaría entonces 55.5 por la constante de equilibrio, que ya hicimos el cálculo y nos dio 1.8 por 10 a la menos 16. Hacemos esta multiplicación y el resultado es que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Este es el producto de ionización del agua. Entonces de aquí sale el, el valor de 14 que aplica en la escala del pH y escala del pOH. Bien, ahora vamos a aplicar este principio de ionización del agua para resolver un problema específico. Recuerden que KW es igual a forma disociada o ionizada del agua, pero para el agua pura pH de 7.0 podemos sustituir esta concentración de iones hidroxilo por otro de iones de hidrógeno, porque son los mismos valores. Entonces, en lugar de hacer esta multiplicación, podemos poner simplemente concentración de iones hidrógeno al cuadrado. Entonces, si pasamos KW a la derecha, quedaría concentración de iones hidrógeno es igual a raíz cuadrada de KW. Esto es raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado.
y el resultado es 10 a la menos 7 molar. Entonces, el agua pura a pH, perdón, a temperatura de 25 grados centígrados tiene un pH de 7.0 porque las fracciones de estas dos formas ionizadas son iguales. Ese es el problema que se nos pide resolver. ¿Cuál es la concentración de iones de hidrógeno en una solución de hidróxido de sodio a 0.1 molar? Vamos a aplicar esta fórmula. KW es igual a concentración de iones de hidrógeno por concentración de iones de hidroxilo. Entonces despejamos para iones de hidrógeno, que es lo que nos pide la pregunta, y quedaría KW sobre concentración de iones hidroxilo. Hacemos las sustituciones. KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Y este valor de iones hidroxilo es el que nos da aquí el problema, que es 0.1 molar. Ponemos esto en el denominador. Igualamos exponentes en ambos lados. Sería 10 a la menos 14 molar al cuadrado sobre 1 a la menos 1 molar. Hacemos la división. Recuerden que los exponentes se restan en la división. Y quedaría 10 a la menos 13 molar. Por lo tanto, el pH de esta solución es de 13, porque corresponde a una concentración de iones de hidrógeno de 10 a la menos 13, que es muy bajita. Por lo tanto, es una solución de tipo alcalina. Predomina la concentración de iones hidroxilo. Bien, chicos, terminamos aquí la primera parte de este video. Esta es la segunda parte, perdón, del video de la unidad 2 de agua. A continuación viene la tercera y última parte de esta unidad. Muchas gracias por su atención. Recuerda poner tus dudas o forma de comentario abajo de este video. Gracias.